El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Buenas tardes, Carlitos, buenas tardes, Angie, y buenas tardes para todos los oyentes de esta emisora. Bueno, Oscar, cuéntanos primero que todo por qué la gente que no entendemos sobre el tema ambiental, porque somos bastantes, estoy segura, ¿por qué toma el distrito la decisión de, digamos que, cambiar el pico y placa? ¿Por qué? Bueno, la decisión es del distrito como tal. Ellos toman porque sale un informe en términos ambientales de que las partículas por millón, las partículas de contaminación, eso equivale a todo lo que son del humo de los carros, del diésel, del gas, de las industrias, todo eso, en el sur de Bogotá, sobre todo en la localidad de Kennedy, están por encima de los estándares internacionales. Es decir, que estamos más contaminados del máximo que se puede permitir. Y eso le da pie a la administración distrital para decir vamos a acabar con el pico y placa en horas valle, en horas pico, perdón, y lo vamos a dejar para todo el día, el pico y placa. Eso digamos que es como la excusa, ¿no? Pero pues bueno, al transcurso de la entrevista le explicaré que eso no es tan así y cuál es el fondo realmente de que se haya tomado ese tipo de decisiones. Precisamente por eso te invitamos a nuestro programa para que nos expliques un poco sobre qué está pasando con el medio ambiente en Bogotá, especialmente en el sur de Bogotá. Bueno, ¿y por qué repercute en toda la ciudad al aplicar en determinados días, todo el día, el pico y placa? Bueno, ¿y qué tiene que ver también los carros particulares cuando los contaminantes son otros? Bueno, eso es el tema ambiental en Bogotá es muy denso, o sea, es una problemática que digamos que mucha gente no la siente, pues, o sea, no le llega tan al fondo, pues porque digamos, muchas veces no somos conscientes de realmente la problemática. Por ejemplo, un ejemplo así clarito, palpable. Si tú vas al portal del Tunal, no sé cuántos ciudadanos se suban diariamente a las 6 de la mañana y cuántos lleguen al portal a las 6 de la tarde. Ponle así bajito, 500.000 personas, no sé. Cuando llegan ahí todas las mañanas, les toca taparse con una bufanda la nariz, por el olor putrefacto, fétido, fuerte, es demasiado fuerte el olor que se siente de las curtiembres de San Benito, o sea, donde se procesa el cuero, donde se hace el manejo del cuero, y además de eso, pues el río Tunjuelo, que digamos que es desafortunadamente el canal por donde llega donde cae la basura del relleno sanitario de Doña Juana, y de las curtiembres, de la minería, etcétera, por ahí se recoge todo eso, entonces pasa ese olor, y la gente se tiene que aguantar eso todos los días. Y en la tarde, cuando llega de trabajar, bien cansado, bien molido uno de trabajar, pues le toca volver a sentir ese mismo olor. Entonces, y la peor es que la gente sabe, porque siente el olor, o sea, la gente es increíble porque le toca taparse la nariz y todo, claro. Pero desafortunadamente la gente no hace nada. O sea, como que, o sea, sí, eso, decía un profesor, el hombre es un animal de costumbre. O sea, nos acostumbramos a vivir en medio de ese olor. O sea, ese es uno de los ejemplos claros. A lo que me refiero es que no somos conscientes de la gravedad de la situación en Bogotá, pero sin embargo, o sea, no nos interesa. Seguimos haciendo como si todo estuviese en orden. Exactamente. Mencionaste un tema muy importante, es el río Tunjuelo, cuéntanos sobre esto. Bueno, mira, el tema del río Tunjuelo tiene varias discusiones, uno en términos de organización social. Digamos que hace un par de años, bueno, hace una década más o menos, las organizaciones sociales venían peleando en el sur de Bogotá por localidades, mejor dicho. Es decir, si yo hacía parte de mi organización, estaba en la localidad de Ciudad Bolívar, entonces yo peleaba por las problemáticas que afectaban a Ciudad Bolívar. Y si hacía parte de Usme, yo peleaba por las problemáticas de la localidad de Usme. ¿Qué pasó? Que hace como 9, 10 años más o menos, entendiendo las organizaciones de que primero no podemos pelear como localidades, porque la localidad es una división política que se hizo en su momento, digamos, para términos administrativos, pero hasta ahí. Entonces nos dimos cuenta que
tanto el relleno sanitario de Doña Juana afecta a la localidad de Ciudad Bolívar, donde está, pero también afecta a la gente de Usme, a la gente de Tunjuelo, a la gente de Bosa, porque hasta el río Tunjuelo pasa por Bosa. Las curtiembres que están en la localidad de Tunjuelito afectan a todo el sur también de Bogotá, igual que la minería. O sea, entendimos que la problemática no es de una localidad, sino de la cuenca del Tunjuelo. O sea, toda la cuenca del Tunjuelo es la afectada por todos los impactos ambientales que haya, por todas esas cosas que les estoy mencionando. Es decir, eso nos permitió dar una rediscusión en términos políticos de cómo manejar o afrontar la problemática. ¿Por qué? Porque dijimos, venga, peleemos entre todos porque nos está afectando entre todos. Eso es lo primero. Antes de que continúe, frente a esa crisis ambiental que vive en el sur, y lo explicaba el precandidato de Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, que él es ingeniero sanitario, explicaba una de las siguientes razones. En el aire hay una inmersión donde actualmente, y en esta época supuestamente, entre comillas, de tiempo seco, el aire caliente no sube porque el aire frío no lo deja subir. Así es. Y ahí es donde vienen las consecuencias de la calidad, de la mala calidad del aire. En el sur, y usted, Oscar, sabe toda esta problemática frente a eso, porque esto no es nuevo, esto es de hace años que existe. Así es. Pero uno no se percataba de esta situación, y hoy en día sí se está dando la razón de que entre las 4 de la mañana y las 9 de la mañana el aire es más contaminado. Así es. Pero mira, sí, eso es un análisis ingenieril muy, o sea, eso es claro, los datos. Pero no podemos decir que la consecuencia es, no, porque, o sea, la naturaleza funciona de esa manera. Por eso es que le decía hace un momento a Angie, o sea, nosotros no podemos creer de que el ser humano puede moldear al medio ambiente, no podemos creer de que el ser humano puede colocar las condiciones de cómo funciona la atmósfera, de cómo funcionan las épocas del año. O sea, nosotros no tenemos esa capacidad, nosotros tenemos que adaptarnos a las condiciones del mundo, o las condiciones de la madre tierra o del territorio, como quieran llamar. ¿Qué significa eso? Sí, eso es una teoría en términos ambientales muy vieja, y sí se conoce, obvio, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, sabemos que pasa eso, sabemos que el aire no puede subir y por eso es que se aglutina, pero entonces la solución no es decir, es consecuencia, sino que la solución es decir, venga, busquemos unas medidas para poder solventar esas problemáticas. Y una de las medidas que se podría hacer es decir, ¿por qué no cambiamos la forma o el modelo de las curtiembres en el sur de Bogotá? Solamente para nombrar un caso. ¿Qué se necesita? Una petar. Una petar para manejar todos los químicos, pesados, los metales pesados, perdón, que salen de las curtiembres. Es que las curtiembres se manejan. Primero expliquémosle a los oyentes qué es una petar. Bueno, una petar es una planta de tratamiento de aguas residuales. Es la que se utiliza, por ejemplo, todo lo que baja de los sanitarios en nuestras casas, eso va por el alcantarillado de Bogotá, y al final del alcantarillado eso llega a una planta de tratamiento de aguas residuales, donde se limpian esas aguas para que, digamos, la materia fecal y todo eso quede por un lado, y eso sirve de abono, de hecho, debería utilizarse para abono, y por el otro lado sale el agua, entre comillas, más limpia, y esa es la que debería caer solamente al río Bogotá, o bueno, a donde vaya a caer. Pero en este momento Bogotá no cuenta con una petar. Sí, claro. Cuéntenos. ¿Pero están funcionando? No, claro, ahí, o sea, las petar del acueducto de alcantarillado de Bogotá funcionan. Claro, obvio, no, imagínate. Donde no funcionaba. No funcionaba, fuera peor la crisis del río Bogotá. De hecho, hay una sentencia de la Corte que dice que hay que limpiar el río, pero estos gobiernos ineficientes no lo han hecho. Pero bueno, para el caso de las curtiembres de San Benito, debería haber una planta de tratamiento de aguas residuales especial y específica para ese barrio. Debería existir. De hecho, en el año 94, cuando hay esa inundación terrible en el barrio San Benito, que salían los pedazos de vacas por ahí, por el río, y terrible, llegó hasta la ONU.
La ONU llegó ahí y dijo, venga, o sea, aquí hay que solucionar esta vaina, o sea, ustedes no se pueden quedar ahí quietos como si no haya pasado nada. Y se empezó a hacer el manejo de decir, venga, hay que montar unas plantas de tratamiento de aguas residuales, se compraron unos lotes para montarla. ¿Qué pasó? Que como todo en este país, que llegó la administración nueva, año 97, cabe aclarar, Peñalosa 1, llega la administración nueva y acaba con todo el proyecto. Acaba con todo el proyecto, se lo entregan al acueducto de Bogotá, el acueducto de Bogotá, mejor dicho, dice la administración, eso ya es del acueducto y yo no puedo hacer nada. Entonces, digamos que hoy en día se ha mejorado mucho la situación de las curtiembres, de las empresas de procesadoras de cuero, se ha mejorado, pero eso no significa que el impacto ambiental, la contaminación que está ocasionando es grandísima. Y no se necesita ser científico ni experto en la materia. Vaya y párese al portal del Tunal a las 6 de la mañana y va a sentir ese olor fétido. Ese olor fétido, ¿por qué? Es más, ayer en la mañana el olor llegaba hasta Puente Aranda. En la mañana, a las 7 de la mañana que yo salía de mi casa, llegaba hasta Puente Aranda el olor. O sea, era muy, muy fuerte la situación. De hecho, y en todo el sur de Bogotá se alcanzaba a sentir ese olor. O sea, falta, primero que todo, que los empresarios se metan la mano al bolsillo. ¿Por qué? Porque comprar una planta de tratamiento de aguas residuales no es fácil. Eso se necesita un recursito. Bueno, se necesitaría también una voluntad política y económica por parte del distrito. Es decir, venga, aquí hay que hacer algo. Eso. Y siguiente, que es un problema también, ¿cómo se dice? Como jurídico, administrativo, no sé cómo llamarlo. Llegas, tú tienes una empresa de curtiembres y usted no está cumpliendo con las mínimas normas internacionales o los estándares de calidad, te cierran la planta. ¿Qué pasa? El día de mañana tú con otra personalidad jurídica vuelves y abres otra planta y listo. Que es lo mismo que pasa hoy en día con los polígonos de explotación minera en el sur de Bogotá, los que están por fuera del parque minero industrial. Les cierran, les quitan 3 carretas, les quitan 3 palas, si acaso les alcanzan a quitar una retroexcavadora, pero el día de mañana montan otra empresa y en el mismo sitio, mira, es que a veces son descarados, una semana después uno ve a los mismos manes, es hasta el mismo celador, el mismo ¿cómo se llama? El mismo chofer de las retros, el mismo operario, los mismos manes con otro nombre en la camiseta y ya. Es increíble, y siguen sacando y siguen usufructuando a costillas de nuestros pulmones, a costilla de nuestra salud, a costilla de nuestro territorio, siguen usufructuando recursos económicos. Eso es una problemática que nosotros la vivimos ahí en el sur de Bogotá. Entonces, cuando a mí el alcalde viene y nos dice que el tema es porque habían demasiados carros, no, eso es un cuento, digamos, muy acomodado. Y yo tengo una hipótesis. ¿La hipótesis cuál es? O sea, la crisis ambiental es generada por el relleno Doña Juana, en la cual no se aguantan esos olores nauseabundos. Son varios factores. Son bastantes. Sí. O sea, mira, digamos que nosotros en el sur le decimos los cánceres del sur de Bogotá. Los cánceres del sur de Bogotá. ¿Cuáles son? Si cogemos la cuenca del Tunjuelo, estamos hablando del primero. Los cultivos agrícolas de la parte alta. No estamos hablando del campesino, nosotros al campesino lo apoyamos y estamos con ellos en su lucha. Estamos hablando de las empresas de monocultivos que hay en la parte alta de la cuenca del Tunjuelo. Esas empresas de monocultivos, esos empresarios agrícolas del país que siembran a punta de químicos. Entonces, el químico cae a la planta, el químico por ende llega a la tierra y la tierra lo expulsa. ¿Cómo expulsa la tierra esos químicos? Pues por gravedad. ¿Y la gravedad dónde va a caer? A los cauces de los ríos. Y cada gota de agua o cada cosa que caiga en la punta de la cuenca va y termina en el río. Entonces, primer mal. Segundo mal, el relleno sanitario de Doña Juana. Es increíble, decía un compañero una vez, es increíble que el relleno sanitario de Doña Juana sea el único relleno sanitario en el mundo que se ha derrumbado 2 veces y sigue en funcionamiento. Es el único relleno sanitario de Doña Juana que, a pesar de como lo hemos demostrado en términos científicos, como se ha demostrado, de que es ineficiente, de que está contaminando el medio ambiente, que en ese mismo espacio está acabando con la atmósfera, o sea, los gases de efecto invernadero que ocasiona son grandísimos. Mira, si tú vas un día soleado a mucho lo alto, mucho lo bajo, tú sacas el brazo al sol
durante un minuto te vas a dar cuenta cómo te quema, a diferencia de la parte que está cubierta. O sea, es grandísimo la afectación. O sea, ¿por qué? Pues porque toda esa parte donde está la basura, eso ocasiona unos gases, y esos gases llegan a efecto invernadero. Es una problemática conocida, digamos que por toda la ciudadanía, pero ustedes como organización, ¿qué plantearían para solucionar eso? Porque pues que tampoco es tan fácil trasladar un relleno por otro lugar. Sí, mira, digamos, ahí son varias cosas. Digamos, decía un profesor, hay que entrar en contexto. El contexto es muy importante. A nosotros en el año 88 nos dijeron, bueno, a los mayores, yo todavía estaba muy bebé en esa época, a los mayores les dijeron, pero decimos nosotros ¿por qué? Porque es que hay que decir, no, el problema no nace conmigo ni no va a morir conmigo, sino que hago parte de una historia y hay que seguir caminando y otros vendrán a continuar esa historia. A nosotros nos dijeron en el 88, venga, lo que pasa es que el relleno de Mondoñedo ya está muy, muy grave y pues hay que abrir otro en otra parte de la ciudad. Entonces dijeron, ¿dónde? Pues en el sur, donde están los pobres. Entonces abren el relleno sanitario de Doña Juana en el entendido que era una zona, entre comillas una zona, donde no había gente viviendo. O sea, eran muy pocas las residencias que habían ahí. Entonces abren el relleno y en ese momento queda al lado de la Boyacá, pasando por la Boyacá paralelo al río Tunjuelo. Y abren ahí el relleno, año 88. Y nos dicen en el año 88, no, esto es una medida temporal. Así como todo en este país, ¿no? Así como cuando dijeron el 2 por 1000 es temporal, el 3 por 1000 es temporal, cuando dijeron el pico y placa es temporal, cuando dijeron todo eso es temporal. Entonces dijeron, esto es una medida temporal y esa medida temporal va a durar 5 años. Entonces, bueno, pues 5 añitos. En ese momento al relleno le llegaban 4.500 toneladas de basura diarias. 5 años después nos dicen, año 93, nos dicen, no, lo que pasa es que pues está complicado buscar otro sitio, pues otro par de añitos. Otro par de años, como hasta el año 98. En el 97, el 27 de septiembre del 97, es el primer derrumbe de Doña Juana. Se cae, pues es un estimado, pues porque digamos, es muy difícil calcular cuánta basura se derrumbó, pero se estima que se cayó 1 millón de toneladas. ¿Sabes qué es 1 millón de toneladas? Haz de cuenta lo siguiente: coge una cancha de fútbol que tiene, digamos, entre comillas 100%, así como para hacer cálculos rápidos, de 100% una cancha de fútbol, y colocarle 1 metro de alto de basura. 1 metro de alto de basura. Eso equivale a, digamos, 100% son 10.000 metros cuadrados por 1 metro, son, 10.000 metros por 1 metro, 10.000 metros cúbicos. O sea, si cada metro cúbico de basura de una cancha de fútbol pesara 1 tonelada, una cancha de fútbol significa a 10.000 toneladas. Es decir, 1 día y medio de basura en Colombia, en Bogotá. Esa es la cantidad de basura que le llega diariamente a Bogotá, al relleno sanitario de Doña Juana. Se derrumba eso y sin embargo, pues claro, las organizaciones sociales salen a protestar. ¿Cuál fue la respuesta en ese momento? Año 93, cuando salieron a protestar el paro del sur. ¿Cuál ha sido la respuesta en el año 97? ¿Cuál ha sido la respuesta de, desafortunadamente, todas las administraciones en Bogotá? ¿Cuál ha sido la respuesta? ESMAD, policía, represión. O sea, en la Constitución Política de Colombia dice que usted tiene derecho a un ambiente sano. Y cuando lo llegamos a exigir, nos mandan esborillo. Entonces, eso, primero, año 97. Seguimos la protesta, sigue la movilización social. Nos dicen, venga, es que eso va hasta el año 2003. En el año 2003 nos dicen, no, es que esto va hasta el 2010. Y así nos han tenido. Nos han tenido todo el tiempo, todo el tiempo. Año 2015, 2 de octubre del 2015, se vuelve a derrumbar el relleno sanitario de Doña Juana. Digamos, no con la misma magnitud. Se estima que fueron 500.000 toneladas las que se derrumban, y como el relleno ya ha ido creciendo, o sea, el relleno no ha estado en el mismo punto, sino que, digamos que por normas internacionales tú depositas la basura en un punto, una cierta cantidad de basura, y tú tienes que tapar, por normas internacionales. Y las normas internacionales, y esto que le quede muy claro a la gente, no es que se las inventó un man en un escritorio y dijo, venga, es que por normas internacionales es que se tiene que montar y después colocar una capa y ya no se puede volver a echar basura ahí, sino que hay que abrir en otra parte y volver a echar más basura. No, es porque hay unas teorías científicas de ingeniería que si tú montas capa sobre capa, como no es un terreno, entre comillas terrenos, como es basura que no está lo suficientemente compactada, eso se puede deslizar. O sea, eso tiene una razón de ser. Y ya les explicaré por qué más tardecito. Entonces
el relleno, claro, cada vez ha ido ocupando más espacio, más espacio, más espacio. En este momento ya llega hasta 100 metros de la vereda Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto. Es más, tú desde la vía lo alcanzas a ver, o sea, la basura está ahí pegada al lado tuyo. Ahí, o sea, tú lo alcanzas a ver ahí alcanzas a ver el papel higiénico, todo lo que tú botas diariamente. Entonces, y allá hay escuelas, hay niños, hay campesinos, allá es donde se produce la comida, donde está el agua, la vida, o sea, donde están los nacimientos del agua como tal. Bueno, explícanos también eso, pues cambiando un poco de tema, ¿cómo se ven perjudicados los nacimientos de agua? Mira, es terrible porque, digamos, en el 2017, cuando fue el paro desde el sur, que se planteó, que estuvimos movilizándonos allá en el sur, digamos, una de las problemáticas más grandes que se presenta en ese momento era ¿por qué? Resulta y pasa de que el gerente o la administración del relleno, CGR, significa Centro de Gerenciamiento de Residuos, que son los que administran el relleno, no estaban cumpliendo con su parte del contrato. ¿Qué dice el contrato? El contrato básicamente, digamos en palabras muy coloquiales, dice: usted deposita la basura y usted tiene que colocar unas capas de geotextiles, tiene que colocar unos químicos. ¿Para qué? Para evitar la proliferación de vectores, es decir, de moscas, de zancudos, de ratas, etcétera, etcétera, todo lo que se imagina cuando hay basura. O sea, usted eche la basura en la esquina de su calle, de su casa, de la calle, bote la basura y déjela ahí una semana a ver qué pasa. Imagínense en una hora 6.300 toneladas diarias. Eso es lo que llega al sur de Bogotá. Entonces, estos señores no estaban cumpliendo con su parte del contrato. Claro, la gente se alborota. ¿Por qué? Porque la cantidad de moscas que no se pueden ni imaginar. Los invito a todos los oyentes para que miren las fotos. Hay fotos, hay videos. De hecho, en mi página en YouTube, bueno, tengo como 5 videos solamente, pero ahí mostramos la problemática grandísima que está viviendo. Entonces, claro, la gente sale a protestar en nuestro legítimo derecho de defender nuestro territorio, y la respuesta de esta administración, año 2017, fue SMART. Tanto así que al distrito, ya que no se quiso sentar... Bueno, pero te estás haciendo muy lejos. No, ya, es que ya voy a resolver la pregunta y te lo voy a resolver de la siguiente manera. El distrito lo obligan a ir a un control político, en la Cámara de Representantes. Y en la Cámara de Representantes, el lobby de la empresa la hace el alcalde. Y el alcalde dice: hay que subir las tarifas de aseo. Entonces, palabras más, palabras menos. Y eso la CRAC lo avala. O sea, la que regula el tema de las tarifas de aseo avala que se suba las tarifas de aseo y con eso darle más plata al contratista. Es decir, toda la problemática ambiental que se está viviendo en el sur, en esos términos como tú lo pones, de moscas, zancudos, ratas, todo eso, no lo ven como un problema ambiental de salubridad en el sur, sino como un negocio. Sí, esa problemática creo que la comunidad la conoce, pero usted nos hablaba de nacederos en ese lugar. Tenemos conocimiento de cuántos nacederos hay y cómo se ven los nacederos directamente perjudicados. Mira, porque hablábamos de que el agua es vida. El sur o la parte alta donde está Mochuelo Bajo, Mochuelo Alto, Pasquilla, Pasquillita, Quiva, esas veredas de la parte alta del sur de Bogotá producen, y eso es un estimado, creo que es como el 13% más o menos de la comida que se consume en el sur de Bogotá. Es decir, es un lugar de muchos cultivos. O sea, tú subes y ahí hay papa, cebolla, zanahoria, racacha, todo lo que consumimos. Es muy bonito. De hecho, si no existiera el relleno, eso fuera un paraíso. Es increíble, es muy bonito. Tú ves a la señora con la vaca, sacando la leche, haciendo yogur, la señora vendiendo los huevos de la gallina. ¿Qué pasa? Que eso se ve afectado por el tema del relleno. Me explico. Digamos, en Mochuelo Alto hay un nacedero de agua. Un nacedero de agua. Ese nacedero de agua llega y, digamos, nace 100 metros o 200 metros por encima de donde está la vereda como tal. Digamos, un ejemplo. Necesitamos ese nacedero para que llegue hasta Mochuelo Bajo.
¿Qué pasa? Desafortunadamente, al pasar por el relleno, o sea, la parte alta de esa microcuenca, se llaman la microcuenca, no queda afectada directamente, indirectamente todo lo que quieras. Pasa por el relleno y se afecta completamente. Llega al otro lado del relleno, que tiene que bajar porque es montaña abajo, que llega hasta el río Tunjuelo, y ahí se afecta completamente. O sea, de hecho, en unas partes no podemos entrar porque eso es completamente cerrado, hay vigilancia privada, armados hasta los dientes, pero hay partes, y tú las puedes ver por fotos aéreas, o las hemos visto por fotos aéreas, hay partes donde hay lagunas dentro de lo que hoy en día es el relleno sanitario de Viña Juana. O sea, por normas internacionales, tú no puedes tocar un cuerpo de agua, tú no puedes ni siquiera sembrar, no puedes construir, no puedes tocar, o sea, los cuerpos de agua en Colombia son sagrados, y nosotros estamos construyendo o estamos depositando la basura dentro de las lagunas y a los alrededores. Tengo una pregunta con ignorancia del caso, como digo, porque no tengo mucho conocimiento sobre el tema. ¿Qué ha hecho la CAR frente a este tema? Buena pregunta. Lo primero, la CAR le quitaron las competencias frente al relleno sanitario. Año 2018, si no me equivoco, año 2018, el año pasado o el antepasado, no estoy seguro de la fecha. Pasado. El año pasado, el Ministerio de Medio Ambiente le dice a la CAR, le quitamos todas las competencias, que ni siquiera le dan una, todas las competencias que afecten, que tengan que ver con el relleno sanitario de Viña Juana. Es decir, la CAR hasta hace un año o 2 años, digamos, tenía las competencias para actuar frente al relleno, que no hacía mucho. ¿Por qué? Pues porque vemos que el relleno ha crecido, porque vemos que no se estaban cumpliendo con los contratos, porque vemos que no se estaba haciendo, digamos, una mejora en las condiciones de vida, no estaba haciendo mucho la CAR. Y además de eso, ahora se las quitan las competencias, y las competencias las tiene ahora el Ministerio. ¿Qué significa eso en términos políticos? Digamos, que la CAR digamos, entre comillas, es una corporación autónoma, como muy bien lo dice, una corporación autónoma que, digamos, que no se guía por lo que dice el gobierno de turno como tal, y además que es a nivel nacional o bueno, regional. Entonces no se guía por lo que dice el gobierno de turno. ¿Qué pasa ahora con la entrada del ministerio? Que ahora sí el ministerio sí es un ente burocrático completamente político que se guía básicamente por lo que dice el gobierno de turno. Es más, el ministerio es una administración de turno. Entonces, ¿qué perspectivas creemos nosotros que va a pasar? Pues que no se va a hacer absolutamente nada, y es más, se va a acrecentar, como ya pasó hoy la propuesta de Peñalosa. La propuesta de Peñalosa en este momento, que no sabemos si el ministerio la aprueba o no la aprueba, pero me imagino que sí, es: vamos a hacer un jarillón de 2 kilómetros de largo, y lo que vamos a hacer es, entre, digamos, palabras más, palabras menos, una represa de basura. ¿Se acuerdan? Y cuando les dije hace raticos que estaba prohibido por normas internacionales colocar basura sobre basura, pues esta administración, que considera que es una administración absolutista, quiere colocar unas capas por encima de otras, y para eso va a hacer un muro, o sea, un jarillón. Para que sostenga la basura. Imagínense en donde esa basura se llega a caer, donde el jarillón, con toda la corrupción de este país, como lo hemos visto en obras de ingeniería, se llega a caer. Bueno, nos vamos a ir ahorita a una breve pausa, ¿no? Y luego regresamos porque este tema está bien interesante. Obvio, aquí ya nos está revolviendo lo que es el aire, pero también ese aire bien contaminado que vienen luchando los del sur desde hace más de 20 años, en el cual pues a Bogotá le han mentido los diferentes gobiernos, bien sean de izquierda o de derecha, nos han mentido. Aquí nadie se salva de ese paseo.